¿Qué tal, iglesia? ¿Cómo estás? ¿Cómo te levantaste hoy? Muy buenos días, te damos a ti la bienvenida a esto que es Alcance Familiar en Casa. Han sido días de oración, días donde esperamos que el poder de Dios sea derramado en tu vida, donde Dios te haya hablado todas estas transmisiones y donde tu vida esté siendo edificada, porque Dios no se olvida de ti. Dios jamás se olvida de sus hijos, cada día está pendientes y Él dijo en su palabra, es más fácil que una mujer se olvide de sus hijos que yo de ustedes. Por eso me atrevo a decir lo que te acabo de decir. Dios no se olvida de ti. Él siempre está pendiente de tu vida, de tu salud, de tu casa, y eso nos conforta, aunque no estés con nosotros. Pero sabemos que el Señor está en tu vida y que la presencia del Espíritu de Dios está en tu vida. Estamos a punto de iniciar. Hoy hablaremos de un tema. Estoy seguro que va a ser algo diferente. Los no de Dios. Ese es el tema. Los no de Dios. Esperamos que sea un tiempo para tu vida, que Dios te hable y vamos a orar para poner todo esto en las manos de Dios como siempre lo acostumbramos. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por el día de hoy, por hablarnos, porque tú nos das la oportunidad de levantarnos de la vida y de tener salud, Señor. Gracias por la intervención de tu Espíritu Santo en cada momento de nuestra vida y sabemos, Padre, que tú siempre lo vas a hacer. Te honramos, te glorificamos y a ti te damos las gracias por esta mañana y por este domingo que nos permites respirar. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, casi empezamos. Estamos a un momentito de empezar. Ya se suena la alabanza. Ya esperemos que tú hayas traído todo tu gozo. Necesitas traer todo tu gozo a esa sala o a esa recámara. No podemos empezar la alabanza si no traes todo tu gozo y toda tu alegría. Porque así dice el Señor, venid aclamemos con gozo al Señor. Así es que trae el gozo a tu vida, que se vaya la tristeza, porque el Señor está justo en este momento. Y como siempre decimos, bienvenido, y en este instante arrancamos y comenzamos. Llaman sus hijos, canten y denle las gracias a Jesús poderoso. Digno es el Rey, adoremos hoy con el corazón, demos el honor a nuestro Señor, adorémosle al que ha sido fiel, demos gloria hoy al Rey. Que se levanten las voces, todas las generaciones, en la honra a su nombre. Buenos días, ¿cómo están? Es un gusto que nos pueda acompañar una vez más a esto que es Alcance Familiar en tu Casa. Y como cada domingo, pues le queremos invitar a que ahí en casa, ahí con su familia, prepare su corazón para que hoy podamos darle al Señor la mejor alabanza, la mejor adoración. Amén. Así que sin más, pues vamos a poner este tiempo en manos del Señor y quiero que me acompañe a orar ahí donde está. Así que cierre sus ojos y digámosle al Señor: gracias, Señor, por un domingo más que nos permites estar aquí conectados, Señor, unánimes, para poder darte a ti la gloria, la alabanza, la honra y el poder que tú mereces, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque nos vuelves a mostrar ese amor, esa fidelidad del Padre a nuestras vidas. Te damos la bienvenida y te pedimos que nos enseñes hoy a dar la mejor alabanza y la mejor honra a nuestro Dios. Gracias porque sabemos, Señor, que si estamos aquí y que hoy podemos decir gracias, es porque tú, Señor, nos has sostenido hasta el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos, ahí donde estás, yo quiero que levantes a tu familia, que te animes, que los animes y que con todo tu corazón, que abras tu boca y alabemos al Señor juntos. Amén. Así que sin más, comenzamos.
Aquí estamos, Señor, estos hijos agradecidos. Entramos a tu presencia con acción de gracias para adorarte y abrimos nuestra boca a través de los medios para que tu nombre y tu palabra sea conocido en los confines de la tierra. Amén. En esta mañana te exaltamos, Señor. Él es nuestro Dios. Somos sus hijos. Generación que tú estás buscando, que proclamará tus alabanzas y dará a conocer tu nombre en el mundo. No puedo callar, 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 no puedo, no puedo, no puedo callar, no puedo callar, no puedo, no puedo, no puedo callar, no puedo callar, no puedo, no puedo callar. No puedo, no puedo, no puedo callar. No puedo, no puedo callar. No puedo, no puedo, no puedo callar. No puedo, no puedo callar. No puedo, no puedo, no puedo callar. Oh, proclamaremos tu nombre. Sí, Señor, porque tú vives en nosotros.
Gracias, Señor, porque tú nos has apartado para tus planes y propósitos. Y te conocemos a ti, Señor. Tú eres el centro de nuestra vida, a quien daremos alabanza en todo tiempo.
te amamos y te expresamos nuestra gratitud. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor. Con tu melodía me traes libertad, me rodeas con tu canción, canción de protección sobre todo mal. Temores ya no hay, ya no soy un esclavo del temor.
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y unos versículos antes de esto, dice que el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el mismo Espíritu que mora dentro de nosotros. Amén. Eso quiere decir que ahí, en tu casa, en tu familia, en tu vida, está el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Así que hoy declaramos en el nombre de Jesús libertad en tu vida, en tu casa, en tu familia. Y yo quiero que con este enfoque cierres tus ojos y oremos y le digamos, Espíritu Santo, ayúdanos a ser libres en el nombre de Jesús. Si hemos estado batallando con algo, Señor, con algún temor, con algún pecado, Señor, líbranos. Enséñanos, Señor, esa libertad, porque dice la palabra que tú no has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, Señor, y hoy lo creemos en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque nuevamente hoy vienes a recordarnos el lugar en donde estamos en Cristo, que es como hijos. Te damos las gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que hoy nuevamente nos recuerdas y nos posicionas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, porque nuevamente nos recuerda que en Él somos libres, que en Él ya no hay condenación, y que ese temor que llegaste a sentir o que quizá tenías, en el nombre de Jesús hoy se va. Amén. Y bueno, pues después de adorar al Señor, de poder sentir su presencia y de recordarnos nuevamente que somos hijos, pues vamos a la palabra. Pero antes de ir directo a ella, yo quiero recordarte que aquí abajo están los comentarios en donde tú puedes poner tu necesidad, tu petición. Vamos a estar al pendiente y con gusto te vamos a apoyar, a orar para que Dios pueda moverse con poder en tu caso, en tu vida. Amén. Y bueno, pues ahora sí, te invitamos a que te alistes, a que traigas tu Biblia, a que traigas tu cuaderno donde vas a anotar. Y sin más, pues vamos directo a la palabra, y yo quiero que recibamos con un fuerte aplauso a nuestro pastor Rubén Uribe. Bueno, bienvenidos, ya estamos aquí de regreso, una vez que hemos alabado y nos hemos gozado. Esperamos que tú lo hayas hecho en tu sala, con tu familia, y que hayas traído la presencia de Dios a tu casa a través de la alabanza. Sabemos que es a distancia, pero no importa, el Señor está en todos lados, en todas partes. El Señor es omnipresente y está con todos los que invocan su nombre, dice su palabra. Por eso creemos que estuvo en tu sala, pero también estuvo aquí con nosotros. Estamos unidos en el Espíritu y además nos gozamos, ¿verdad? Cuán hermoso es, dice la palabra, habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Eso lo sabemos. Bienvenido a esto que es Alcance Familiar en Casa. Yo quisiera que tomaras tu Biblia, Romanos capítulo 12. Yo quiero hoy hablarte, ¿verdad?, de un tema que a veces no nos gusta, pero al final yo sé que vas a decirme, es cierto, porque está en la palabra de Dios. La palabra de Dios es para todos en todo momento, y hay veces que nos gusta lo que dice, hay veces que no nos gusta, pero al final nos beneficia. Y yo creo que Dios no lo hace con la finalidad de condenarnos, porque así dice la palabra, sino que todos procedamos al arrepentimiento y que todos seamos salvos. Eso es lo que quiere el Señor. Así es que Romanos capítulo 12 lo leeremos en un instante, oraremos después de haberlo leído. Romanos capítulo 12, verso número 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Dios, que es vuestro culto racional.
Eso lo hemos leído, creo que muchos ya se lo saben, ya lo hemos escuchado infinidad de veces. Sin embargo, la palabra de Dios llega en el momento preciso y a veces, aunque haya sido el mismo versículo, de todas maneras sigue siendo eficaz la palabra de Dios. Oremos. Padre, esta mañana te damos muchas gracias por el sentir de tu corazón hacia nosotros, por el sentir de lo que hay de ti para que nuestra vida sea transformada y sea cambiada y además sea edificada. Te agradecemos porque tu Espíritu Santo, Señor, está con nosotros y Él es el que va a afirmar la palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón. Por eso yo apelo a que Él y solo Él, Señor, sea el que esté con nosotros esta mañana. Te damos la honra, la gloria y toda la alabanza, Señor, porque tú te mereces y eres digno de recibirla, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno. Quizá pueda sonar muy repetitivo el versículo que acabamos de leer, quizá tú ya te lo sabes y dirás, ya lo hemos visto. Sin embargo, leí ese primer versículo de la Biblia porque todos los demás versículos de 2 al 22 van a tener o están condicionados precisamente por el versículo número 1. Cuando entendemos la palabra de Dios y la revelación de lo que dice Romanos capítulo 12, verso número 1, vamos a entender mucho de lo que escribió Pablo a los romanos, incluso a los efesios, incluso a los filipenses, porque justo en ese versículo Dios habla del principio del cristianismo, del principio de un verdadero cristiano. Y el principio de un verdadero cristiano es morir. No hay cristianismo si el cristiano no ha muerto primero. ¿Estás conmigo? El cristiano tiene que llegar a los pies de Jesús voluntariamente, porque así dice, ¿verdad? Así que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. La palabra presentéis no significa que otro te debe de presentar, sino uno voluntariamente es presentado delante de Dios como un sacrificio, para que ahí podamos comprobar, dice el verso número 2, cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso, cuando uno entiende el principio de presentar su cuerpo en sacrificio vivo y santo, entonces uno va a entender todo lo demás que Dios pide. Tú y yo somos un sacrificio, debemos de ser un sacrificio, debemos de presentarnos ante el Señor y estar conscientes de que algo va a morir. No hay sacrificio si algo no muere. ¿Y cuánto de nosotros, la pregunta quizás será la primera de esta mañana, cuánto de nosotros tiene que morir a los pies de Jesús? Primera de Corintios dice, hey necio, ¿no sabes que si lo que cae a tierra y no muere no puede llevar fruto? Entonces cuando uno muere, uno lleva mucho fruto y uno tiene que tener la capacidad de ir y presentarse voluntariamente ante Dios como sacrificio. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes o la gente tenía que llevar y entonces llevaban y el sacerdote tenía que hacer todo un rito, un sacrificio. Ahora no es así. Ahora voluntariamente nos está pidiendo Romanos que debemos de presentarnos como un sacrificio vivo. Mucha de la evidencia de un cristiano está en la muerte cuando se presentó delante de Dios. De hecho, te diré algo, ¿verdad? La mejor evidencia de la muerte en Cristo es ahora tu vida en Cristo. Lo voy a decir otra vez. Mucha de la evidencia de la muerte en Cristo es la forma en cómo ahora vives en Cristo. Si moriste, tu estilo de vida tiene que cambiar. Si moriste en Cristo, entonces la vida de Cristo se tiene que manifestar en tu vida. ¿Estamos hasta aquí? Mucha de la evidencia de que moriste en la cruz se manifiesta ahora en la vida en Cristo. Lo digo otra vez, mucha de la muerte en Cristo cuando fuiste a la cruz se tiene que evidenciar, tiene que verse, tiene que ser real y tiene que manifestarse en la forma en cómo estamos viviendo ahora. Ahora se tiene que manifestar. Alguien dijo, un escritor que es bueno, ¿verdad? Dijo, la idea no es que Cristo esté dentro de nuestros corazones, la idea es que se manifieste fuera de nuestros corazones, en nuestra vida. No es que esté dentro, y está dentro, pero hay que dejarlo salir. Me estoy dando a entender, hay que dejar que se manifieste Cristo en nuestra vida. Si no, entonces no hay evidencia de la muerte en Cristo, ni de lo demás, ¿verdad? Y eso lo tenemos que aprender. Cuando yo era niño,
¿verdad? Y aún siendo de joven y de grande, debo admitir que había una palabra que creo que tú también no digeríamos muy bien y nos costaba digerir o nos cuesta digerir. Y es una palabra que tiene que ver con el tema de hoy, y es la palabra no. El tema de hoy es los no de Dios. Ese es el tema de hoy, los no de Dios. Y esa palabra, cuando alguien te la decía o te la pronunciaba, te decía no, entonces tú querías condicionar, o queríamos los dos buscar la razón del por qué nos decía no. Incluso la revertíamos con otra pregunta, decíamos, ¿por qué no? ¿Alguna vez lo dijiste? ¿Alguna vez lo has dicho cuando alguien te dice no e inmediatamente contestas, ¿por qué no? Porque regularmente queremos que todas nuestras peticiones y nuestros anhelos se escuche un sí. Que tú fueras y que le dijeras, Señor, ¿me puedes dar un auto nuevo? Sí. ¿Me puedes dar una casa nueva? Y que siempre escucharas sí, ¿verdad? Se oiría muy bien. Pero si Dios nos diera siempre los sí, entonces nuestra vida sería muy dolorosa, muy dolorosa, aunque no lo creas. Pero ¿por qué, pastor? Me gustaría que me dijeras sí. Imagínate que Dios te dijera sí. Recuerda que Dios es un Padre. Y te quiero decir, ¿verdad?, algo muy importante que quiero que anotes. Nunca cambies tu actitud cuando Dios te diga no. Jamás cambies tu actitud cuando Dios te diga no, porque entonces estás evidenciando lo que hay dentro de tu corazón. Las actitudes reflejan lo que en realidad somos. Y Dios en muchas ocasiones nos va a decir, ¿qué crees? No. Nos va a decir que no. ¿Pero por qué, pastor? Compruébamelo. Claro, Dios ha sido así desde el inicio. A algunos les dijo que no, otros les dijo que sí. Dentro de las respuestas de Dios hay tres: un sí, un no y un tienes que esperar. Pero yo le doy gracias a Dios. No sé si tú que me estás viendo y puedas levantar tu mano, le doy gracias a Dios porque muchas veces me ha dicho que no. Tú podrías levantar tu mano y decir, Señor, gracias porque muchas veces me has dicho que no. Y ese no te ha ayudado a no caer en tentaciones, en peligro. Te ha ayudado, aunque no lo entiendes, a llevarte al propósito de la vida que Él tiene para ti. Pero regularmente nosotros queremos rebatir los no. ¿Qué hace una persona cuando le dicen que no? Ya te dije una, cambia de actitud. Otra, se enoja. Otra, se molesta, llora. Hay gente que le dices que no, ¿verdad? Y se molesta. Por ejemplo, yo un día le dije, alguien me decía, ¿me puedes comprar unos tacos? Y yo dije no, y se puso a llorar porque dije que no por unos tacos. Y hay gente que es muy sensible a la palabra no, es muy sensible. Oye, ¿puedes hacerme esto? No, y es como un balde de agua fría. Pero el no debemos de entender que también está en el lenguaje de Dios. No es que Dios sea negativo. De hecho, anota, los no de Dios es lo más positivo que te puedas imaginar. Los no de Dios es lo más positivo que te puedas imaginar, porque el no de Dios te va a proyectar a un sí que Él quiere. ¿Lo viste? Un no de Dios te va a proyectar a un sí. Y entonces cuando leemos Romanos capítulo 12 y decimos que debemos de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo y morir, diga morir, entonces si yo muero, entonces lo que debe de importar es a quién morí y ahora quién representa mi vida como hijo de Dios. Tengo un Dios, un Señor que es sobre todo nombre y que Él va a dominar mi vida y va a mandar diciéndome sí o no. David, el rey David, él sabía y entendía muy bien cuando Dios le decía sí o cuando Dios le decía no. David aprendió a obedecer las dos cosas. De hecho, la mayor obediencia es cuando Dios te dice no. Cuando Dios nos dice no, nos cuesta. Ahí es cuando entonces tenemos que poner más atención, porque al final contará más la obediencia, porque Él sabe que nos cuesta recibir los no. Nos cuesta recibir los no. En muchas ocasiones Dios te responderá que sí, pero en otras tantas no.
O te dirá no, quiero que hagas otra cosa. Debemos de entender que tenemos un Dios que nos dice también no. No quiero que tengas esa relación, por ejemplo. No quiero que hagas ese negocio. No quiero que vayas para allá. No quiero que te metas acá. Pero pastor, ¿habrá en la Biblia ejemplos de personas que Dios les dijo no? Cantidad de personas que Dios le dijo no. Encontramos a un Pablo que quería ir a Asia y él tenía el deseo de llevar el evangelio y Dios le dijo no, vas a ir para allá, por ejemplo. Encontramos un David que Dios le preguntó en una oración, Señor, ¿tendré que ir con los filisteos? Y en alguna ocasión le dijo sí, pero en otra ocasión con los mismos filisteos le dijo, esta vez no subas. No subas. Encontramos un Josafat que dijo, Señor, iremos a la guerra, y él dijo, no, estad quietos, por ejemplo. Mía es la... Y qué difícil es el no, sobre todo cuando somos ansiosos. Si tú reconoces que eres ansioso, al igual que yo, te van a costar mucho los no de Dios. Pero tenemos que aprender a recibirlos también como una ordenanza y como la voluntad de Dios. Por eso Romanos dice que debemos de morir y presentar nuestros cuerpos en sacrificio. Habla de nuestro cuerpo, porque ahí es donde nos cuesta someter la carne. Pero cuando aprendemos a obedecer el no, Romanos 12 dice, entonces podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios tiene que decir a veces a una relación que no. Dios te dirá cuando tengas una relación ilícita con alguien, ya no. Y si ese es el caso, a lo mejor este mensaje es para decirte a ti, no puedes seguir con esa relación. O Dios te dirá no a un negocio. O incluso te dirá, no hables, no quiero que hables. O no quiero que maldigas. O quizá te dirá que no debes de ir hacia ese lugar, o tener ese trabajo, o hacer ese negocio. O en una batalla que tengas que enfrentar, Dios te dirá, no quiero que esta vez pelees, quiero que adores. Eso lo encontramos en la Escritura. Pero escribe, los no de Dios traen protección a tu alma. Los no de Dios traen protección a tu alma, no a tu cuerpo, porque este cuerpo es perecedero, se va a acabar. ¿Verdad que sí? Aunque lo veas muy bonito y lo luzcas, pero tiene un tiempo este cuerpo, y lo que Dios quiere salvar es el alma. Es lo que Dios quiere, que debe de estar lista. Entonces los no de Dios, bueno, por supuesto que beneficia también tu cuerpo, por supuesto que sí, pero los no de Dios benefician tu alma, porque te impide, cuando Dios te dice no, Él sabe que puedes caer en una situación, ¿verdad?, de pecado, una situación de depresión, de qué sé yo, ¿verdad?, de ansiedad, de otros problemas mentales o emocionales, qué sé yo, ¿verdad? Pero te diré, alguien pregunta, pero pastor, ¿por qué Dios dice no a veces? Anota, Dios te dirá que no cuando tiene una mejor perspectiva que la tuya. Dios te dirá que no cuando tiene una mejor perspectiva que la tuya, porque Él puede ver más allá de lo que tú ves. Dios conoce el pasado, el presente y el futuro, y Dios ya sabe lo que puede ver. Él ve más allá, Él ve más adelante que tú. La visión de Dios va más allá de lo que nosotros podamos creer o pensar. Cuando nosotros vemos una distancia, Dios ve más allá de la distancia. Y Él, entonces ahí es cuando decimos, yo quiero esa mujer, y Dios conoce más allá de eso. Y entonces Dios te dirá, no, porque esta mujer, según tu padre, pero Señor, ella es como la quiero, así, es pelirroja, es güera, o es así, y tiene estas características, y es lo otro, y dime que sí. Y Dios te dirá, no, porque yo quiero ver más allá de lo que tú ves una simple imagen y una mujer, pero yo necesito que veas algo más allá. Y te dirá, no ahorita, porque te va a traer una mujer que más que tenga que ver con un físico, tenga que ver con el corazón de Dios para impulsarte a tu propósito. Entonces te dirá a veces que no en esta circunstancia, para después decirte que sí, aunque según tú creas que es el mejor tiempo. Y así sucede. Pero entonces
Dios no nos dio libre albedrío, pastor, para escoger lo que nosotros queremos. Por supuesto que sí, Dios nos dio libre albedrío y tú puedes escoger. Sin embargo, cuando tienes una relación con Dios, me refiero a una íntima, como la tenía David y como la tenía Pablo, entonces entenderás que en esa relación, aunque tú tienes libre albedrío, pero por encima del libre albedrío, el Señor Jesús está por encima de tus decisiones. No es que tú seas un robot, pero quien entiende que ya murió y fue presentado voluntariamente como un sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional, dice Romanos 12, entonces uno entiende que el Señor es el que va a decir al final sí o al final no. Cuando tomas en cuenta al Señor Jesús como tu Señor, entonces debes de importante también los no que dice Él. También dirá que no. Jesús lo dijo a sus discípulos: cuando vayan allá lleven esto, lleven lo otro. Pero también en esa misma, ahora cuando entran a la aldea, no lleven esto. También les dijo: ahora no lleven ni espada, ni alforja, ni jabalina, no la lleven. En una ocasión sí les dijo: sí lo pueden llevar, pero en otra ocasión no la lleven. ¿Por qué? Porque también es parte de la obediencia. Otra cosa, Dios te dirá que no cuando tiene un mejor plan que el tuyo. Dios te dirá que no cuando tiene un mejor plan que el tuyo. Dios no solamente quiere hacer las cosas, sino quiere hacer, ¿verdad? No solamente quiere, cuando pedimos algo a Dios algo, creemos que tiene que ser como nosotros lo creemos. Y no es como nosotros. Dios lo puede hacer de muchas maneras. Pero Señor, lo que estoy pidiendo está dentro de tu voluntad. Sí, pero no es la forma en como Dios quiere que lo hagamos. Entonces a veces Dios nos dirá no, no porque está mal tu petición, sino por la forma en cómo queremos hacerlo. ¿Me estoy refiriendo? Isaías lo dice: porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Isaías 55, 8 al 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. No solamente es preguntarle a Dios si queremos hacer que lo haga así, sino cómo. No está en solo querer hacer, sino cómo lo vamos a hacer. Y a veces Dios nos dice: sí, hijo, yo quiero darte lo que tú me estás pidiendo, pero la forma en cómo tú lo estás consiguiendo es un rotundo no. ¿Alguien le ha pedido a Dios, por ejemplo, una novia? ¿Querrá Dios que tú llegases a casarte? A menos que Dios te haya escogido como doncello o doncella y que te dé el don de abstinencia, ¿verdad? Y no te vas a casar. Pero yo creo que querrá Dios que tú te cases, sí, pero te dirá no también por la forma en cómo quieras hacer las cosas. Anticiparte a quererte casar, a la forma en cómo te quieres casar. Primero pruebo y luego me caso, o primero gozo los deleites. Entonces Dios te dirá un rotundo no, porque no solamente es lo que pides, sino cómo quieres conseguir lo que estás pidiendo. ¿Estamos hasta aquí? No solamente es que quieras una victoria, sino cómo vas a ganar la victoria. ¿Cómo va a ser la lucha? Una lucha no genuina, una batalla no genuina, no le llames victoria. Porque muchos de los cristianos decimos: yo soy un vencedor y obtuve el trofeo, pero ¿cómo conseguiste? ¿Fue genuina? Entonces el cómo también le importa a Dios. No solamente tu petición tiene que estar a la voluntad de Dios, sino el cómo también le interesa a Dios. El problema no es solo decir a Dios lo que queremos que haga, queremos también decirle cómo hacerlo, que lo haga, y también a veces queremos decirle: así tiene que ser, Señor. Entonces Dios nos dirá: no, no es así, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Yo lo haré de otra manera, tú piensas, y Dios tiene muchas maneras de cómo hacerlo. Necesitamos decirle qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Eso queremos hacerle a Dios. Queremos decirle que lo haga y cómo lo va a hacer. Y entonces muchas veces dirá: aunque tu petición es buena, pero no me digas cómo lo voy a hacer, porque no es por ahí, es por acá. ¿Está en la Biblia? También.
También está en la Biblia. Encontramos muchos personajes que quisieron resolver según su parecer y Dios le dijo, no, no es por ahí. Incluso David lo dijo y lo expresó, no es con fuerza, ni, ¿te acuerdas lo que le dijo al filisteo? Sino con su Santo Espíritu. Esa es la manera de Dios. Y cuando no estamos en el plan de Dios, Dios nos dirá que no debe de ser. Ahora, regresemos a Romanos capítulo 12, porque si hemos entendido el verso 1, vamos a entender todo lo demás, porque lo leeré rápidamente, porque ahí están muchos no de Dios en todo ese pasaje. De hecho, Romanos 12 tiene un subtítulo en tu Biblia, si la quieres ver. Y antes de leer el primer versículo, habla de un subtítulo que nos arroja luz. Y entonces habla y dice, deberes cristianos. Así dice, deberes cristianos. Pero el deber no está impuesto, es una responsabilidad. Los deberes, ¿qué es un deber? Es una responsabilidad, es algo que tiene que ser, es un, no sé, ¿verdad? Pero nosotros pensamos que la Biblia tiene que ser, es que es a la fuerza y Dios me lo impone. Pero recuerda, Romanos 12:1 habla del cuando uno ha muerto, entonces uno sabe que es un deber, porque Pablo lo escribió. Ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces cambia la cosa. Si yo morí, ahora tiene que vivir Cristo. Y Cristo me ayuda a que lo que Él me pida no sea una carga, sino sea un deber como cristiano. Ahora, como un buen cristiano, tengo deberes, ¿verdad?, que tienen que evidenciar la vida de Cristo en mi vida. Entonces entramos al verso número 2. Y aquí es cuando comienzan los no de Dios. Vas a encontrar un montón en este pasaje. El primero, no os conforméis a este siglo. Subraya en un círculo la palabra no. Ahí aparece el primero. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, dice el verso número 2. No os conforméis. La palabra conformar es tomar la forma o el parecer o la idea o moldearte de acuerdo a cómo el mundo lo está haciendo. Y Dios nos está diciendo, no puedes conformarte, porque entre que te conformas, al rato ya eres parte de. Y no podemos conformarnos a la manera de pensar. Dios nos está diciendo, no puedes conformarte, no puedes tener la misma manera de pensar, no te puedes convertir. Pablo mismo dijo que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Es lo primero, no te conformes, no te amoldes, no te quedes con los pensamientos de este siglo ni lo que está sucediendo. Nuestras opiniones son del reino. Nuestro pensamiento tiene que ser del reino, nuestra mente tiene que ser, porque acuérdate que según el verso 1 ya morimos, ya nos pusimos en sacrificio. Ahora dice en sacrificio vivo y santo. Entonces todo lo que tú hagas tiene que pensar en la santidad o en que tienes que ser una persona santa. Y este mundo tiene demasiado pecado, tiene demasiado que ver con la idea de Satanás. Y cuando uno dice no se conformen a no hagas lo que todo mundo hace, porque entonces está en juego tu santidad. Debemos de aprender a hacerlo. No estoy diciendo que nos metamos una burbuja, sino que sepamos identificar entre lo bueno y lo malo. Que tengamos el discernimiento de decir esto es bueno, entonces esto es del pensamiento del reino, ahí sí, pero este no es pensamiento del reino, ¿verdad? Entonces esto lo tengo que desechar. No os conforméis a este siglo. La otra es que Pablo lo escribía porque hay mucha gente que vive aquí y quiere vivir y está aferrada aquí, pero no te amoldes, ¿cómo diríamos? No te acomodes a este siglo, porque hay un tiempo mejor en el Señor,
¿verdad? Que es la vida eterna. No, dice Pablo, no os conforméis a este siglo. No os conforméis. Hay gente que piensa que aquí está toda la vida, toda su vida está aquí en este siglo. Pero yo no voy a vivir aquí. No sé tú, pero yo voy a vivir en el reino de Dios. Yo soy del reino de Dios. No me puedo conformar. Dice el verso número 3: digo pues por la gracia que me ha sido dada a cada cual que está entre vosotros, y ahí viene el otro, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahí aparece el otro no. No tenga más alto concepto de sí que el que debes de tener. Subraya el no. Ahí viene otro no del Señor. Ahora, quiero decirte algo. La verdad que duele de Dios es la verdad que no practicamos. A veces nos duele que Dios nos diga no pienses más alto no piense de sí mismo, o dice no tenga más alto concepto de sí mismo, como diciendo Pablo, no te hagas el creidito, no te hagas el sácale punta, el que eres mejor, no seas el presumido, ¿verdad? Creo que es un lenguaje que todos entendemos, que Pablo está diciendo, no tengas un concepto de ti, ¿verdad? De fanfarronería, como decimos acá, o menosprecies a los demás creyendo que tú eres, claro que no, ¿verdad? Entonces, y a veces la verdad de Dios nos duele. ¿Y por qué nos duele? Porque no la practicamos, Toda verdad, que se te grabe eso, toda la verdad de Dios que te duele, regularmente es la verdad que no practicamos. Dios nos habla y nos dice, tienes que ir y perdonar. Me duele esa palabra, pues ¿por qué no la practicas? Pero el que la practica no le duele, ¿sí o no? Es que eso que dicen en la transmisión, eso que está diciendo el pastor, como que conoce mi vida y me duele. No es que te duela, ni conozco tu vida, es porque es lo que no practicas. Hoy en la mañana hablaba una persona y me decía, pastor, quiero pedirle perdón, porque alguien me dijo, ¿verdad?, algunas cosas. Nunca me mencionó quién le dijo, nunca me dijo quién fue, solamente se puso cuentas. Me dijo, pastor, yo abrí mi oído y me dejé engañar, y entonces yo solté y dijo, entonces ahí en la iglesia nada más es un negocio. Y entonces él me dijo, pastor, la verdad es de que yo presté mi oído porque estoy viendo que no es como lo estaba diciendo, pero me enganché. Nunca me dijo, ¿verdad?, quién era. Y entonces yo hago esa pregunta, ¿verdad?, porque regularmente cuando una persona juzga las situaciones a veces de una iglesia, es porque no practica el ser miembro de la iglesia, solamente es un crítico de la iglesia. Pero quien practica ser miembro de la iglesia entenderá muchas cosas, ¿verdad? Entonces dice ahí, no tenga un alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Tampoco está diciendo que pienses que eres un gusano, porque yo he escuchado personas que dicen, es que yo soy un gusano. No eres un gusano. Dice aquí bien clarito, no tenga un concepto más alto de sí que el que debe de tener. ¿Es malo que tú te sientas orgulloso de lo que tú has hecho? No. Sin embargo, deja que Dios te promocione. No es malo que tú digas, yo he logrado algunas cosas sin presunción, porque uno se siente bien, y creo que Dios hasta permite ese momento para que uno siga avanzando. Sin embargo, cuando uno ya se siente más alto por encima de los demás, entonces ya existe un peligro, y creo que todos hemos caído en eso, creernos más sabios, creernos que tenemos más experiencia, creemos que tenemos más dinero, y entonces perdemos el piso muy fácilmente y tenemos un concepto a veces errado de nosotros. Y bien claro dice, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Tu concepto de sí mismo tiene que ver con tu fe. ¿Tienes fe en que tú puedes lograr algo? En base a esa fe puedes presumir.
Yo sé que Dios me puede dar y me puede ayudar, y yo tengo fe que puedo, no sé, ¿verdad? Puedo hacer una obra de pintura. Yo tengo fe que Dios me ha dado una capacidad, entonces yo puedo presumir en base a la capacidad de fe que Dios me ha dado. Claro que sí, pero cuando dejo a un lado la fe y entonces hablo de cosas que ni siquiera puedo hacer, entonces hay un peligro. Y luego dice ahí, estoy en el verso número 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Es decir, no todos hacen lo mismo. Tú eres bueno para algo, otros son más buenos para algo. Tú piensas con cordura y a lo mejor en lo que eres bueno, qué bueno, piensa tú que eres bueno para eso, pero hay otros que son más buenos en otra área. Eso no significa que tú eres el único, ¿verdad? Porque siempre hay otro mejor que nosotros, ¿sí o no? ¿Has visto en los Juegos Olímpicos? Siempre hay alguien que rompe la marca. Hoy, Juegos Olímpicos, Usain Bolt rompió la marca de velocidad de 400 metros. ¡Wow! Nuevo récord mundial. Y vienen los siguientes Juegos Olímpicos y Usain Bolt se quedó atrás. Siempre hay uno mejor. Siempre hay uno mejor. Entonces, ¿para qué tener un concepto? Porque Dios nos ha dado capacidades diferentes a todos. Verso 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, todos. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si del servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Cada uno tiene su función, nos está diciendo la palabra. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndolo los unos a los otros. Claro, todo eso está condicionado por el verso número 1. ¿Te acuerdas cuál es el verso número 1? Así es que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. ¿Podrá alguien que ha muerto a sí mismo amar a los demás? Es más fácil. Pero cuando uno no ha muerto a sus placeres y a sus sentimientos o a sus impulsos, es difícil amar a los demás, porque tus impulsos nos juegan una coartada muy seguido. Pero quien ha aprendido a morir, entonces uno aprende a amar hasta su enemigo, dice el Señor. Amad a vuestros enemigos y orad por ellos. Verso 11, en lo que requiere diligencia, y ahí viene el siguiente, dígalo, no. Ahí viene el otro no de Dios. No perezosos. Ya sé, le estás diciendo al lado, te hablan. No, es para ti. Esto es para ti. No perezosos. Pero pastor, yo no soy perezoso. Ya sé que me ibas a decir eso. Yo no soy perezoso. Yo no, todo el día me levanto. Y como a veces las mujeres dicen, aquí tienen su criada, ¿verdad? No perezoso. Y a veces pensamos que una persona perezosa está sentada, no haciendo nada, ¿verdad? Mientras que otra está trabajando todo el día. Pero eso no significa que está activa. ¿Recuerdas cuando Jesús llegó, después de haber resucitado a Lázaro, llegó a la casa de Marta? Y Marta estaba, ¿cómo escribe la Biblia? ¿Cómo estaba? Afanada. Sí, dice así, ¿no? Estaba afanada, estaba trabajando, estaba sirviendo. Y entonces ella no estaba de perezosa, estaba poniendo la olla express, los frijoles, porque tenía que servirle. El maestro había venido a comer o a cenar, y entonces tenía, y estaba como una ardillita, ¿verdad? De aquí para acá y haciendo. ¿Y dónde estaba María? Según el concepto de Marta, ¿qué diría de María? Es una perezosa.
Ahí está nomás en los pies de Jesús. Incluso le dijo: maestro, mira, dile que me ayude, no tienes cuidado, o sea, yo estoy aquí trabajando y ella está ahí sentadota, que venga y que me ayude, es una perezosa. Según Marta pudo haberle dicho: es una perezosa, pero Jesús dijo: no, Marta, afanada y turbada estás. Así dice, ¿verdad? Afanada y turbada. Claro, porque el afán al final te lleva a turbar, no hay paz, no hay nada, ¿verdad? Por querer hacer, a veces uno dice: hice un montón de cosas. Pero te voy a decir algo que yo encontré. Todo lo que tú quieras hacer que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios, aunque tú lo estés haciendo, es pereza. Porque estás haciendo algo donde no te lleva a tu propósito. Cuando nosotros encontramos nuestro propósito, entonces dejamos de ser perezosos. Por ejemplo, ¿cuántos de los que me están viendo tienen pereza espiritual? Algunos síntomas de pereza espiritual: descuido de la oración, descuido de leer la palabra, desobediencia a Dios, queja y murmuración, excusas por no cumplir lo que Dios te dijo, echarle la culpa a alguien o el pecado. ¿No es pereza esa? Y nosotros podemos poner una excusa: ¿por qué no oras? Ay, es que vengo cansado. Perezoso. Dios no va a poder poner excusas o va a aceptar excusas cuando ya nos dijo que tenemos que velar y orar. ¿No nos dijo así? ¿No nos dijo así que tenemos que hacerlo? Hay tantos versículos en la Biblia que hablan de la pereza. Hay tantos versículos. Yo encontré uno muy fuerte, Proverbios capítulo 6, verso número 9 al 11. Basta ya de dormir, perezosos. Basta ya de estar acostado. Mientras tú sueñas y cabeceas y te cruzas de brazos para dormir mejor, la pobreza vendrá y te atacará como un vagabundo armado. Es otra versión, pero me gustó esa. Basta ya de dormir, perezosos. Y no está hablando de dormir, de roncar. Hay una pereza espiritual que está atacando, y Dios dice: no perezosos, no debemos de ser perezosos. ¿Sabes que a veces la pereza es algo que se mete en los cristianos para robarle mucha bendición de Dios? La pereza de un devocional, por ejemplo. Qué feo, qué perezoso. Es más fácil prender y jugar Xbox, ¿verdad? Pero qué pereza es jugar, es leer la Biblia. Ay, es más fácil, ¿verdad?, ver la comedia, o es más fácil ver el noticiero que tener un devocional familiar. Ay, qué pereza. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y el diablo entonces dice que vendrá la ruina. Uno tiene que ser diligente. Diligente habla de entendido en los tiempos, y en este momento que estamos viviendo no puedes darle lugar a la pereza. Por muy cansado que estés, tienes que activar, ¿verdad?, tu vida, y tienes que activar lo demás. No perezosos. Pero aquí viene lo que sigue: fervientes en el espíritu. Fervientes en el espíritu. ¿Lo ves? Fervientes en el espíritu. Solamente el Espíritu Santo nos puede mantener conectados con Dios. Nos mantiene conectados con la palabra y con la revelación de Dios. Porque hay mucha iglesia dormida en el espíritu, pero cuando uno recibe el Espíritu, fervientes en nuestro espíritu a través del Espíritu Santo, entonces uno hace muchas cosas que ahora tienen por qué hacer, y deja de hacer algunas otras que creemos que estábamos haciendo para Dios, pero en realidad nos estaban quitando el propósito de nuestra vida. Fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. ¿Lo ves? Sirviendo al Señor. 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Y luego dice ahí: constantes en la oración. Yo llevo un calendario en mi vida personal, en mi teléfono, acerca de mis tiempos de oración. Aparte de mis devocionales familiares, regularmente tenemos devocionales lunes, miércoles y viernes, a veces sábados en casa.
y estoy con mis hijas y ahí cantamos y ahí oramos juntos, ¿verdad? Y le pedimos a Dios, a veces hacemos otra cosa. Pero yo en mi vida personal, aparte de esos devocionales, tengo mi calendario de oración. Y no sé cómo, pero el teléfono que ahora tengo me recuerda acerca de mis devocionales. Me manda una alerta y me dice tiempo de oración. No sé cómo le hice, pero me manda un mensajito. Este es su calendario de oración. Y yo dije, ahora un teléfono me tiene que estar recordando. Pero me ayuda. ¿Hace cuánto que tú has sido perezoso en la oración? Yo sé que a muchos nos cuesta orar, ¿sí o no? No perezosos. Dice ahí, entonces el 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Ay, no. Luego dice el 14, bendecir a los que os persiguen, bendecid, y viene el siguiente no, y no maldigáis, no maldigáis. No podemos ser un sacrificio para Dios si somos esclavos de los instintos o de los sentimientos. No podemos ser un sacrificio, lo diré otra vez, para Dios, porque Romanos 12:1 dice que debemos de ser un ¿qué? Un sacrificio. Pero no podemos ser un sacrificio vivo y santo si aún somos gobernados por los impulsos y sentimientos y empezamos a maldecir. No podríamos ser, porque entonces estamos reviviendo nosotros lo que éramos, maldiciendo a la gente o haciendo, y entonces anulamos lo que era un sacrificio. Echamos a perder el sacrificio. ¿Recuerdas que en el Antiguo Testamento, cuando ponían el sacrificio, cada vez que retiraban, dice la Biblia, que antes de poner un nuevo sacrificio tenían que sacar las cenizas del altar en una charola, salir fuera del campamento y enterrar o sacar las cenizas, porque de tal manera el nuevo sacrificio, cuando soplaban, entonces ¿qué pasaba? Como cuando tú pones tu bistec, ¿verdad? Así asado y hay cenizas ahí, entonces ahí lo pones, ahí dices, hay un bistec a la naranja ahí ¿en la qué? En el anafre, ¿verdad? Y entonces lo pones ahí y empiezas. Entonces ahorita le voy a soplar, y entonces cuando le soplas se tizna, y en vez de saberte a la naranja te sabe al carbón quemado, a la hoja, y entonces se llena todo. Y entonces, así mismo dice que el sacrificio, cuando tenía que ser nuevo, tenían que sacar las cenizas para que fuera limpio. Y nosotros a veces queremos ser sacrificio cuando por nuestra maldad y nuestras maldiciones y nuestros instintos o sentimientos que optamos, a veces manchamos el sacrificio que en la mañana o que veníamos teniendo del domingo. Por eso dice no maldecir, ¿verdad? Quien maldice se hace instrumento del maligno. Anota eso. Quien maldice es un instrumento del maligno. Quien maldice se hace un instrumento del maligno. Ahora, maldecir es como escupir hacia arriba. ¿Qué crees que va a pasar? Si tú escupes hacia arriba, ¿a quién le va a caer el gargajo? ¿Al de arriba? No, te va a caer a ti, porque todo lo que siembras vas a cosechar. Entonces Dios, no es que Dios diga no quiero, sino que sabe que si maldecimos nos va a ocasionar un problema. Por eso nos dice no, hijo, no maldigas, porque eso te va a traer. ¿Cuántos dan gracias por ese no maldigas? Porque es como hijo, no escupas hacia arriba. ¿Por qué? No, Señor, se va a ir hasta las nubes, voy a manchar la nube. No, hijo, porque según la teoría de la gravedad es que todo lo que sube tiene que bajar, y entonces lo que tú avientas hacia arriba te va a caer a ti. Y entonces cuando tú maldices, ¿a dónde va a ir esa maldición? A la persona. Pero el diablo que se sabe. De hecho, nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad dentro de la genética de alcance familiar. Tenemos la encomienda de ¿qué? De bendecir.
Génesis 12. Y bendecirás y serás de bendición a todas las familias de la tierra. No puedes maldecir, no maldiguéis. No maldiguéis, aun si es un taxi el que se te metió, no lo maldigas, ¿verdad? Y ocupamos el claxon ahí para maldecir, y ocupamos indirectas para maldecir, ¿verdad? Luego dice ahí, gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran, unánimes, unánimes entre ustedes. Y viene el siguiente no. ¿No qué? ¿Ha visto a los altivos? ¿Cómo caminan? No necesita ni preguntarle si son altivos. En la forma de caminar se da uno cuenta. Tienen los hombros más altos de lo normal, miran hacia abajo, no sé, ¿verdad? E incluso Proverbios dice que hay cosas que Dios aborrece. 7 cosas son las que aborrece, 6 o un 7, no creo que dice así. Y entre ellos los ojos altivos, ¿verdad? Y eso lo dice Proverbios, los ojos altivos, ¿verdad? La altivez, la persona altiva nunca le va a agradar a Dios por el hecho de que eso dice en su palabra. No puedes ser altivo. No lo soy, pastor, qué bueno, pero si lo eres, necesitas saber que no debes de ser altivo. No debes de ser altivo. No altivos, sino asociados con los humildes. De hecho, la mejor manera de quitarse la altivez, ¿cuál es? Humillarte. Pastor, ¿cómo se me quita la altivez? No hay otra, te tienes que humillar. No hay otra. ¿Cómo se te quita la altivez? Mira, vente y humíllate y lava los baños y verás, si no, se te va a quitar la altivez. Ay, no, yo lavar los baños, no, eso es para otro. A mí que me pongan a la cantada o a la predicada, yo estoy para eso. No, ¿quieres que se te quite la altivez? Ven a servir y ven a barrer. No hay otra manera. Esa es la manera. Y luego dice ahí, ¿verdad? Unánimes, ya eso lo dije. Ahora, viene, no seáis sabios en tu propia opinión. Ahí está el otro no, subrayan. No seáis sabios en tu propia opinión, porque a veces parece que los años como que nos dan un cierto grado como de autoridad, ¿verdad? A mí que me vas a enseñar que soy tu madre. ¿Lo han escuchado? Como si los años, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Los años dejan cierta experiencia y cierta, no sé, dejan cierta forma de vida y experiencias, pero eso no significa que sea súper sabio, ¿verdad? A mí me ha enseñado hasta un niño chiquito, y eso que ya le llevo yo 40 años, a veces dice algo, oye pastor, esto yo, y a veces uno se cree sabio en su propia opinión. Cree que todo lo que él sabe es la ley y es así como tiene que ser, pero los tiempos van cambiando, los tiempos no son iguales, papás, los tiempos no son iguales y la manera de vivir en este tiempo no es la misma como la vivimos nosotros o como la vivieron ustedes. Ahora los jóvenes, ¿verdad?, aprenden de una manera muy distinta a la de nosotros y tenemos que ser entendidos en los tiempos, como dice la palabra, para poder entender muchas cosas de Dios, ¿verdad? No seáis sabios en su propia opinión, dice ahí. Verso número 17, viene el otro. No paguéis a nadie mal por mal, es decir, no te vengues, procurad lo bueno delante de todos los hombres, pero me cae gordo. El Señor dice, no pagues a nadie mal por mal. Si te dio mal, ¿qué dice el Señor? ¿Que tú también le tienes que dar? No. Tú tienes que ser bueno en todo. Colosenses dice, no nos cansemos de hacer lo bueno o el bien, pero él fue malo conmigo, ¿qué importa? Dios dice que tú no puedes pagar. Cuando una persona fue mala, no puedes hacerlo tú de esa manera. Procurar lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. Todavía Dios no la pide mucho más allá. No, yo lo dejo así como me pagó mal, pues ya lo dejo. No, porque entonces no es un sacrificio.
Dice la palabra que nosotros no buscamos al Señor, Él nos buscó a nosotros, pudiendo no habernos buscado, pero nos buscó. Eso lo aplica Dios a su mismo corazón. En cuanto dependa de ustedes estar en paz con todos los hombres. ¿No fue Dios el que buscó estar en paz contigo? ¿O tú lo buscaste? Fue Dios. Él lo hizo. Verso 19, ahí viene el otro. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tú no eres más sabio que Dios. No os venguéis ustedes mismos. No tomen decisiones para querer hacer justicia. La justicia no es tuya, es de Dios. No te vengues. Dios, dejen lugar a la ira de Dios. Cuando tú te vengas, entonces dice Pablo, estás haciendo a un lado la soberanía de Dios y estás haciendo a un lado la obra de Dios que Él quiere hacer. Tú quieres jugar a ser Dios cuando te quieres vengar, y eso es rebeldía contra el mismo trono de Dios. 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Ascuas de fuego. Cuando uno lee eso, uno dice, sí, ¿ves? ¿Para que lo voy a hacer para que entonces él sienta más feo? No. Está hablando de llamarlo al arrepentimiento. Cuando tú haces una obra al que te maldice o al que te hizo mal y tú lo bendices, entonces el Espíritu Santo empieza a trabajar en él para que él llegue al arrepentimiento, ¿verdad? Y para que él llegue a arrepentirse delante de Dios. Pero nosotros nos queremos vengar. Y termino con esto diciendo: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seáis vencido de lo malo. Otra vez, no seas vencido de lo malo. Hay gente que dice, ya me cansé, ya no puedo seguir haciendo. Y está ahí, y uno, y no te desanimes, dice el Señor, y no temas, no desmayes, dice, porque a veces ve uno tanta maldad, y entonces dice ahí, no seas vencido de lo malo, al final no quieras caer en hacer lo que no dejes que el mal te venza, sino vence con el bien el mal. ¿Cómo presiona el diablo para que nosotros hagamos la misma obra que él? A cada momento quiere conformarnos y quiere hacer lo que él quiere que hagamos, quiere que actuemos de la misma manera. Pero Dios nos dice a través de Pablo, no seas vencido con lo malo, sino antes con el bien vence el mal. La única manera de vencer el mal de alguien es haciendo el bien. Es la única manera. ¿Cómo le hago? Sé bueno con él. Sé bueno con él. ¿Cómo le hago para que el vecino sea, es que es muy malo el vecino? Sé tú bueno, esa es tu naturaleza. Tu naturaleza no es la de el enemigo. Romanos 12:1 nos dice que cuando uno muere, entonces uno puede empezar a comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Yo quiero comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, pero aquí me dice, para que tú compruebes cuál es mi voluntad, que es agradable y perfecta, y me da varios no esto, no lo otro, no aquello, no seas así, no seas altivo, y vas a ver que mi voluntad se va a manifestar en tu vida y va a ser agradable y perfecta. Por eso te dije que todos esos no están condicionados por Romanos 12:1. Mi deseo es que tú entiendas que los no de Dios nos benefician. Para concluir, yo quisiera decirte algo. Debemos de estar agradecidos por los no de Dios. Los no de Dios. Yo estoy agradecido porque muchas veces me ha dicho Dios no. Debemos de estar seguros que muchas de las veces que Dios nos dijo que no es porque ahora estoy bendecido. Ayer me dijo que no
Y ahora entiendo por qué Dios me dijo que no. Tú puedes alcanzar a ver la bendición ahora que tienes por un no que Dios te dijo antes. Yo decía, ella quiero que sea mi esposa, y Dios me dijo en ese instante no. Y ahora entiendo por qué tengo la mejor esposa que me pudo haber tocado. Ese no me benefició ahorita. No tengas relaciones sexuales, no puedes, pero es que, se me estoy quemando, no puedes tener. Y ahora que estoy en el matrimonio, ahora entiendo por qué Dios me dijo que no, porque iba a proteger mi casa y mi familia y mi esposa. Cuando Dios te dice que no, es para salvar tu alma de pecar. Los no de Dios te bendicen en tu futuro sin duda alguna. Los no de hoy te van a bendecir. Si hoy te dice Dios no te preocupes, eso es una bendición para tu futuro. Es una bendición. Al final van a ser una bendición. Los no de Dios te muestran la voluntad de Dios agradable y perfecta. Bendito sea Dios, que Dios nos dice muchas veces que no. No es por ir en contra de nuestra vida, sino es porque quiere bendecirnos aún más. Recuerda, Él es papá. Los papás, a los hijos les decimos que no. ¿Por qué? Porque los papás tenemos una perspectiva mayor que los hijos. No es porque querramos hacerles daño. Tenemos una perspectiva mayor y vemos más allá. Y Dios como papá nos dice no, porque Él alcanza a ver más allá de lo que nosotros podamos ver. Él todo lo sabe. Oremos. Padre, te damos muchas gracias esta noche, esta mañana. Gracias porque tú eres bueno, Señor, con nosotros. Gracias por las veces, Señor, que tú has dicho que no en algo que necesitamos o que pedimos incluso. Porque también eso es parte de tu voluntad cuando te buscamos. Cuando estamos conscientes, Señor, de que tú eres Dios sobre nosotros, entonces debemos de considerar que las veces que contestas el sí nos bendicen, pero también en las veces que contestas no lo voy a hacer, no va a ser así como tú me digas, o no va a ser posible lo que estás pidiendo, también nos bendice, porque tu voluntad, Señor, la hemos comprobado, es agradable y perfecta. Gracias por los no que a mí en mi vida me has dicho, Señor, hace un mes, un año atrás, o muchos años. Porque ahora que he caminado, ahora entiendo por qué me insistías diciéndome no y protegías mi alma, mi futuro. Enséñame, Señor, en este tiempo a ser más sensible, a que cuando yo vaya y te pregunte y tú me contestes un no, yo no tenga una actitud de desprecio, ni de enojo, ni de decepción, sino que también levante mi cabeza y diga, Señor, gracias por contestarme, porque el no también me bendice igual que un sí. El no, Señor, trae mucha bendición y mucha revelación, y si no puede ser posible es porque me amas, Señor, es porque te interesa mi vida, no es porque quieras que no disfrute algo, sino que el no de ahorita al final va a ser que mi vida llegue al propósito, Señor, porque posiblemente lo que estoy pidiendo está fuera de tu voluntad, y tú nunca vas a dejar que me desvíe de tu voluntad ni de tu propósito cuando te busco. Gracias por cerrarme puertas, Señor, porque tú también dices, Apocalipsis, tú eres el Dios, el que abre puertas y nadie las puede cerrar, pero también el que cierra y nadie las puede abrir. Y cuando las cierras, Señor, es porque me estás asegurando el camino recto. Si no, tendría opciones. Si tú no las cerraras y si tú no dijeras que no, mi vida sería más perdida. Gracias por decirme que no. Gracias, Señor, por escuchar en mis oraciones, no, hijo, no quiero que lo hagas, no hagas eso. Pero, Señor, no lo hagas. Pero es que me gustaría, no quiero que lo hagas. Pero, Señor, yo te he clamado, no va a ser así.
Gracias, Señor. Gracias porque no es en mi tiempo, es en el tuyo. Y aunque le duela a mi carne, al final a mi espíritu le beneficia. Y aunque le duela a mis oídos o a mis ojos, o yo no llegue a disfrutar un deseo en la carne, al final mi alma va a salir beneficiada, Señor. Gracias, Señor, porque tú lo sabes todo, y como lo sabes todo, entonces dices no también. Pero no solamente me lo dices al momento, sino que desde antes te anticipas a decirme: hijo, no te vayas a vengar, no seas altivo. No eres un Dios que llega en el momento, ya con anterioridad. Tú lo has dicho, no seas así, no seas perezoso. Y nos lo dices como una manera preventiva. Y cuando te buscamos, seguramente la mayoría de las veces que nos dices no, es porque ya está en tu palabra escrito lo que no debemos de hacer. Gracias, Señor, porque el no me asegura una victoria mañana. Te honramos, te glorificamos y te damos el honor en el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor, tu presencia es vital a nuestras vidas. Te necesito más que al sol. Te necesito más que a mi respiración. Te necesito más que el aire, más que al pan de cada día, más que a mi piel. Y sin ti se acabarían mis deseos de vivir. No tendría razones para sonreír. No necesito más. No necesito más. No necesito más. Solo tu amor es suficiente para mí. Jesús, te necesito a ti para vivir. No necesito más. No necesito más. Mi corazón está completo en ti, Señor. Lo único que anhelo es más y más de ti. Hoy tenemos que entender que la presencia de Dios es aquello que nos mantiene con nuestros pies en esta tierra. Muchas veces nosotros estamos buscando razones para continuar existiendo, y la razón es el propósito perfecto de Dios en nuestras vidas. Yo no sé cuántos no en tu vida has escuchado, nos negativos que te han privado a lo mejor de un propósito, te han privado de tantas cosas que podrían, según tu propia opinión, beneficiarte. Y Dios hoy, en esta mañana, ahora que tú nos escuchas, Él te está diciendo un sí, un no al pecado, pero sí a la vida eterna. Y Él te invita a que tú puedas acceder al reino celestial. ¿Y qué es lo que tienes que hacer?
decirle no al mundo y decir: no necesito las cosas que están en el mundo, sino lo que sí está en el cielo. Porque la verdad no es una ideología, la verdad es una persona y se llama Jesucristo. Y si tú quieres hacerlo, ábrele tu corazón, dile: Señor, yo necesito esa verdad en mi vida. Yo necesito, como lo que escuché en esta canción, en esta predicación, esa presencia vital en mi vida. Te necesitamos, Señor, por eso te lo decimos. No necesito más. No necesito más. Mi corazón está completo en ti, Señor. Lo único que anhelo es más y más de ti. Gracias, Señor, y es nuestra fe y esperanza un día vivir en ti y vivir contigo en tu reino celestial. Amén. Ok, interesante mensaje de Dios a nuestras vidas que hemos recibido en nuestro corazón, y le damos gracias a Dios por esos no, ¿verdad? Y ahorita que estaba predicando el pastor, recuerdo un no que un día estremeció el universo entero, un no que bendijo tu vida y bendijo la mía. Fue cuando el Padre Celestial le dijo a su propio Hijo no. Jesús le dijo: si pudieras pasar de mí esta copa, Señor, si fuera posible. Y le dijo su papá: no. Y entonces eso nos bendijo tremendamente a ti y a mí. Así que imagínate, si a su hijo, a su propio hijo, le dijo no, ¿cuánto más no nos lo dirá a nosotros? Es cierto, Dios es sabio. Así que toda la palabra de Dios es sabiduría, y si Él nos pide ofrendar y diezmar, es porque Él sabe que es para nuestro bien. De verdad que yo te lo digo realmente de mi corazón. A veces nos encontramos pidiéndole bendición económica a Dios cuando no cumplimos lo que Él dice en su palabra. Dice su palabra que el que siembra escasamente, escasamente segará, pero que el que siembra generosamente, generosamente segará. Así que hay veces que no necesitamos estar pidiendo bendición, orando porque Dios nos bendiga económicamente cuando no estamos diezmando. Si tú cumples simplemente esta parte que dice la Biblia, entonces se cumplirá en tu vida y en la mía. Así que yo te sigo invitando, tú que no has asistido quizás al Alcance Familiar desde el mes de marzo, yo te sigo animando. Aunque no estamos en la iglesia, o a lo mejor no estás viniendo a la iglesia, eso no nos exime, ¿verdad?, de seguir aportando para el reino de Dios. Así que yo te invito a que traigas tus ofrendas y que también te acuerdes de este sobre blanco. Este sobre blanco significa misiones, pero también significa que allá en la India tenemos a un niño que le estamos enviando recursos para que ese niño pueda sustentarse por un mes. Así que te recuerdo esto, esa es una parte también de lo que nosotros nos hemos comprometido con la iglesia, pero también con Dios. Así que te animo, la bendición de Dios es real a tu vida y es real a mi vida. Si tú cumples y ciegas, esta es una ley, se cumple en el cielo y se cumple en la tierra. Así que pues no me queda más que invitarte a que oremos y le demos gracias a Dios por su palabra. Gracias porque Él pensó en todo lo que nosotros necesitamos, pero también nos dio la forma de cómo recibir todo lo que Él nos prometió. Así que Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias por tu sabiduría. Gracias porque tú vas más allá de lo que nosotros podemos ver.
Y yo te doy gracias, Señor, porque tú nos dejaste un recurso para ser bendecidos económicamente. Y eso es a través de sembrar, Señor, lo que tú nos pides. Señor, yo sé que esta es una ley que tú has puesto en tu palabra y se cumple en el cielo y se cumple en la tierra. Yo bendigo a cada familia de Alcance Familiar, esas familias, Señor, que constantemente mandan sus diezmos, aunque no han venido aquí, Señor. Bendícelos. Y si se quedó alguien sin trabajo, yo te pido, Padre, que tú le bendigas y le proveas de un trabajo. Te damos gracias unánimemente en el nombre de Jesús. Amén. Pues que Dios te bendiga. Ahí también van a aparecer los números. Si tú quieres hacer un traspaso, si quieres hacer un SPAY, si es de otro banco, te pasamos las cuentas. O si quieres venir personalmente aquí al Alcance Familiar, aquí también siempre hay gente para recibir esta ofrenda. Que Dios te bendiga y nos vemos prontamente. Bien, acabamos este tiempo, este momento donde hemos glorificado a Dios, nos hemos unido en la alabanza, además hemos escuchado su palabra. Estamos seguros de que te ha edificado y estamos seguros que ha sido una bendición lo que Dios ha traído para nosotros. Sin embargo, nos resta esta semana que viene para depositarnos en las manos de Dios. Y hoy queremos terminar de una manera distinta. Queremos orar por tu vida, por todo lo que vas a vivir esta semana, que Dios proteja tu vida. Déjanos orar por ti. Padre, te damos gracias porque quien está viendo este mensaje, Señor, no queremos acabar si no bendecimos su vida y bendecimos su casa y todo lo que es y todo lo que piensa hacer, Señor, que sea bajo tu voluntad como hoy tú nos hablaste. Rogamos para que la presencia del Espíritu Santo cubra su casa. Y si hay alguien, Señor, que está enfermo, como dice Santiago, Señor, oramos por los enfermos, Señor, y te pedimos, Señor, que la unción venga a su vida y la oración de fe sanará al enfermo. Oramos, Señor, por nuestra iglesia y te pedimos que tú la resguardes, Señor, hasta la próxima vez que volvamos a vernos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber estado con nosotros, por ser parte de Alcance y por ser parte del miembro de la familia de Dios principalmente. Pero esta siempre será tu casa. Bienvenido las veces que quieras estar. Nos vemos y pronto, muy pronto nos estrecharemos y te daremos un abrazo. En el nombre de Jesús te damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Bye.